Filemón capítulo 1, y Filemón es una carta muy pequeñita, es lo que se llama epístola, solamente tiene un capítulo y tiene este capítulo 25 versículos. Entonces vamos a leerla, es una joya en tu Biblia, realmente hay mucho que sacarle, mucho que hablar, mucho que profundizar acerca de esto, y vamos a comenzar en el versículo 1, Filemón capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Entonces Pablo está, acuérdate, y lo vimos cuando estudiamos Colosenses, Pablo es arrestado y es llevado a la prisión en Roma. El imperio que está reinando es el imperio romano, y Pablo es quien escribe esta epístola. Pablo es un apóstol, pero no se presenta como apóstol en esta pequeña epístola. Normalmente Pablo, cuando se presenta en las otras epístolas, está diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y aquí simplemente Pablo se presenta, todo el mundo sabe que es apóstol, pero deja eso afuera y ya vamos a ver por qué. Entonces es Pablo, prisionero de Jesucristo. Pablo no se ve como prisionero de Roma, sino él se ve como prisionero, no prisionero de sus circunstancias, sino él sabe que todo lo que le pasa es por Jesucristo. Entonces él está en la cárcel por voluntad de Jesús, y por supuesto fue por predicar el evangelio, y al predicar el evangelio es llevado él a la cárcel en Roma, y lo que él está haciendo ahora no es un calabozo, como vemos que Pablo es echado en el calabozo en la ciudad de Filipos, sino realmente es una cárcel. Sí, es una cárcel romana, pero Pablo lo que está haciendo es esperando un juicio, y en medio de lo que está esperando un juicio, él está como una prisión domiciliaria donde él puede tener sus acompañantes y puede venir gente y entrar gente y reunirse con el apóstol Pablo en lo que está esperando su juicio. Entonces Pablo está en cadenas. Él está en cadenas por Jesucristo, por predicar el evangelio, por hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. Ahora, cuando tú en esos tiempos estabas siendo prisionero, tú tendrías unas cadenas en tus manos, en tus pies, y tendrías soldados romanos, normalmente en grupos de 4 o de 6, era como la cuadrilla. Y Pablo está con gente 24 horas, 7 días a la semana haciendo cuidado. Y esos son soldados romanos. O sea, estos van en serio. Y entonces, pero Pablo, ahora imagínate, en la prisión, estando en Roma en estos tiempos, Pablo escribió diferentes cartas. Escribió Filipenses, escribió Efesios, escribió Colosenses, y escribió otra carta a los de la Odisea, que no la tenemos en la Biblia, pero también escribe esta carta a Filemón. Entonces, 5 cartas que Pablo escribe. ¿Y quiénes están escuchando? Sí, pues sus colaboradores que están acompañando a Pablo, pero también están escuchando a los soldados romanos. O sea, ¿te imaginas? Pablo dictaba las cartas, él no las escribía, y está dictando la carta a los Efesios, está hablando de Jesús, está hablando del evangelio, está hablando de lo que Dios hizo por nosotros, y hay un soldado a su lado, otro soldado al otro lado, y ¿qué crees? No se pueden ir a ningún lado. Lo tienen que estar ahí cuidando. Y Pablo lo que hacía es que él no veía la prisión como una prisión, sino veía la prisión como una iglesia. Y tú, en todos lados donde tú vayas y donde tú tengas una influencia, tú puedes hacer eso. De tu circunstancia, en lo que estés viviendo, tú puedes ahí hacer un lugar para poder compartir el evangelio. Y es lo que Pablo hacía. Entonces Pablo se presenta como prisionero de Jesucristo. Está con él Timoteo, y dice, y el hermano Timoteo, posiblemente Timoteo escribiendo esta carta, siendo un discípulo joven de Pablo. Y esta carta se le escribe al amado Filemón. Filemón es de la ciudad de Colosas, o sea, ve qué detalle de Pablo que le dice al amado Filemón. O sea, Filemón, te amo, eres muy amado por mí. Y ahora Pablo nunca ha ido a Colosas. Él nunca ha pisado un pie ahí, no conoce a la gente, no conoce la iglesia, no conoce los rostros, pero Pablo sí había estado en Éfeso, y ahí dedicó gran parte de su ministerio. En Éfeso es una de las ciudades donde más tiempo él estuvo predicando, y en Éfeso hay un hombre que se llama Epafras, que escucha el evangelio, y él decide llevar el evangelio a las ciudades de Colosas, de la Odisea y de Hierápolis. Y entonces posiblemente en uno de estos predicaciones o de llevar el evangelio y de evangelizar, él conoce a este hombre de Colosas que se llama Filemón, o posiblemente Filemón también va a Éfeso y tiene una influencia del evangelio del apóstol Pablo.
Y Pablo le está diciendo, tú eres el amado Filemón. Entonces ya vimos a quién le escribe esta carta. Filemón es de Colosas y dice colaborador nuestro. Esta palabra colaborador es sinergia. Tú y yo usamos a veces esa palabra como que un grupo de personas vamos a hacer sinergia para un propósito en específico. Y Pablo lo que está diciendo es que Filemón ha hecho sinergia con Pablo para el propósito del Evangelio. Somos colaboradores en el Evangelio. Y versículo 2, a la amada hermana Apía. Entonces se cree que Apía es la esposa de Filemón. Y va a tener mucho que ver esta carta no solamente con Filemón, sino con tu esposa, porque todo lo que tiene que ver contigo, hombre, pues también le afecta a tu esposa. Y todo lo que tiene que ver con tu esposa también te afecta a ti en tu vida. Y entonces, y a la amada hermana Apía y a Arquipo. Ahora, ¿te acuerdas? Arquipo lo vimos en Colosenses capítulo 4, versículo 17. Cuando Pablo escribe la carta a los colosenses, al final se está despidiendo y les manda saludos tal y así. Y pone la carta, y díganle a Arquipo. Entonces todos, Arquipo es parte de la iglesia de los colosenses, igual que su papá Filemón, igual que su mamá Apía. Y entonces todo el mundo se tiene que voltear a decirle, y díganle a Arquipo que cumpla el ministerio que recibió del Señor. Entonces, hey Arquipo, te animo, cumple el ministerio que recibiste del Señor. Entonces era una familia que servía al Señor, todos, papá, mamá y su hijo Arquipo. Y esta carta no solamente va dirigida a Filemón, sino a su esposa y a su hijo. Y dice que es Arquipo, compañero de milicia. Y el ministerio cristiano es muy hermoso, es muy bonito servir a la iglesia y compartir el evangelio, pero también nunca te olvides, es milicia. Y milicia es un término militar, estamos en una guerra. Y es una guerra, es muy hermoso, pero es una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque es un combate. ¿Por qué? Por las almas de las personas. Y tú tienes que estar siempre bien atento, sabiendo que hay una lucha espiritual. Y hay una lucha espiritual por las almas de las personas. Y entonces dice Arquipo, nuestro colaborador de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Entonces esta carta no solamente se tiene que ser leída por Filemón, por su esposa, por su hijo, sino por toda la iglesia. Y por eso hoy leemos como iglesia esta carta, que vamos a ver que en ningún lado habla de la cruz, pero realmente se trata de la cruz, la carta, se trata de Jesús. En estos tiempos la iglesia no se reunía en un lugar como en un local comercial y vamos a rentarla, eso fue hasta el siglo III, sino se reunían en casas. Ahora, ¿qué casa escogían ellos? ¿Dónde nos reunimos? Pues en la casa más grande de la ciudad. Y la casa más grande de la ciudad era de Filemón, con su esposa y con su hijo. Ellos abrían su casa para el evangelio y la iglesia venía y se reunía ahí con ellos en su casa. Entonces sabemos algo de Filemón, que era una familia acomodada, o sea, tenían dinero y deciden pues poner todos sus bienes y su casa para servir al Señor. Entonces ahí tienes a Filemón, ahí tienes a su esposa Apía, ahí tienes a Arquipo y la iglesia que está en su casa. Versículo 3, gracia y paz a vosotros. Es un saludo, una salutación que Pablo siempre hace a las iglesias. Gracia era el saludo griego, charis era la bendición o el regalo de Dios que no te mereces para tu vida. Es eso, gracia, eso es lo que significa gracia. Y después viene paz, que es el saludo judío, shalom. Entonces gracia es el favor inmerecido de parte de Dios y después de recibir la gracia de Dios viene la paz de Dios en tu vida. Aquí el orden de los factores sí altera el producto. O sea, no puedes tener paz si no tienes lo primero en tu vida, que es la gracia de Dios y su favor en tu vida. Y después cuando recibes la gracia de Dios y el favor en tu vida y te das cuenta de eso en tu vida, entonces viene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en tu vida. Paz con Dios y la paz de Dios en tu corazón. Entonces gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre. La gracia solamente viene de Dios siendo tu Padre. No solamente tu Dios, no solamente el creador de todo, sino diciendo, Señor, tú eres mi Dios y eres mi Padre y yo ahora soy tu hijo. Hay un cambio en la relación de Dios contigo. Entonces, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No puedes separar a Dios el Padre, a Dios
de su Hijo Jesucristo. Hay gente que dice, no, pues eso de Dios está increíble, yo quiero conocer a Dios, tener una relación con Dios. Yo sí reconozco que Dios me creó, pero yo no quiero nada que ver con Jesús. Y no se puede. O sea, para Pablo, Dios el Padre y Dios el Hijo es completamente inseparable. No puedes tener una relación con Dios si no es a través de su Hijo, Jesucristo. Jesús, que significa Salvador, y Cristo, que significa Mesías, el enviado al mundo para salvarnos. Entonces, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No puedes tener paz si no tienes a Jesús en tu vida. O sea, así, si durante tu vida dices que nada más no encuentro paz, no encuentro plenitud, necesitas a Jesús en tu vida. Así. Entonces, ahí está. Versículo 4. Entonces viene la salutación, viene a quién va escrita la carta. Versículo 4, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Entonces Pablo dice, cada vez que oro y me acuerdo de Filemón, le doy gracias a Dios por su vida. Y una de las cosas que tú puedes hacer es orar así, simplemente cuando Dios traiga a tu memoria a alguien y pienses en él, agradécele a Dios por su vida. Y Pablo así dice, no, yo doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ti, Filemón, en mis oraciones. Versículo 5, porque oigo del amor y la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Pablo no conocía Colosas, Pablo no conocía el rostro de los colosenses, Pablo no sabía cómo la iglesia, y por eso dice, yo he escuchado, yo he oído, no he ido ahí, no lo he visto con mis propios ojos, pero sí he escuchado que tú, Filemón, tienes un amor por Jesucristo y una fe por Jesucristo. Me lo han platicado. ¿Quién se lo platica? Epafras. Entonces Epafras va de Colosas a Roma, si te acuerdas. Epafras era de Colosas. Epafras ve que la iglesia está bien, pero falsos maestros están inmiscuyendo y vienen diferentes doctrinas. Entonces vienen los gnósticos y vienen los místicos y vienen los judaizantes. Y Epafras dice, tengo que ir con Pablo a platicarle eso para que ore por las iglesias y escriba una carta que es la carta de los colosenses para que les diga, ten cuidado con esas doctrinas que no son bíblicas. Y entonces Epafras le dice, ¿sabes qué? Filemón no sabes cuánto ama a Jesús. Y Filemón no solamente ama a Jesús, sino su fe está depositada solamente en la persona de Jesucristo. Y eso es un cristiano. Un cristiano es alguien que ama a Jesús por sobre todas las cosas. No hay nada que más ama sino a Jesús. Y número 2, que toda tu confianza esté puesta en la persona de Jesucristo. No en una religión, no en un movimiento, no, en la persona de Jesucristo, en quién es Jesús. Y entonces, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, como es tu Señor, es tu Salvador, es tu Mesías, y para con todos los santos. Y esto va entretejido. Filemón, yo escucho cómo tú amas a Jesús, tienes toda tu fe puesta en Jesús, pero cómo tú amas a todos los de la iglesia. Esto va entretejido, no puedes separar eso. Tú no puedes decir que amas por sobre todas las cosas a Jesús y que toda tu fe está en Jesús y no amar la iglesia. Y Pablo está diciendo, y amas a todos los santos. Por supuesto está hablando de santos vivos, que son los apartados para Dios. Está hablando de la iglesia de Jesucristo, los que han puesto toda su confianza en Él y que aman a Jesús con todo su corazón. Y está o sea, no puedes separar una de la otra. Tú no puedes decir que amas a Jesús y que toda tu fe está puesta en Él y no amar lo que Dios ama, que es su iglesia. Y es a todos los santos, es cada uno de los individuos de la iglesia. ¿Cómo los amas? Tanto los amas que abriste tu casa para ellos. Y he escuchado eso de ti. ¿Qué podrían decir de ti sobre tu vida? Ve qué hermoso. Ahora, esta carta se está leyendo a toda la iglesia. Está reunida toda la iglesia, están en casa de Filemón y está su esposita y está su hijo y están todos ahí reunidos y todos están, oye, ve cómo Pablo ama a Filemón y ve cómo habla Pablo de Filemón, su amor, su fe y ellos están diciendo, sí nos ama. Sí, es cierto lo que Pablo está diciendo. Y tu amor por todos los santos, versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz. Mira, una fe eficaz. Una fe eficaz es una
fe práctica, es una fe que ama, y el amor es práctico, no solamente es un sentimiento, no solamente es decir que amas, sino amar no teóricamente, sino una fe eficaz, una fe práctica, un amor práctico. Y entonces, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Filemón, Cristo Jesús está en ti y ve todo el bien que Jesús ha hecho en tu vida. Tanto bien ha hecho en tu vida que tu fe es eficaz y es práctica. Ahora, esta palabra que viene aquí, que dice para que la participación es la palabra koinonía, ¿la has escuchado? Que koinonía es comunión, es tener comunión con Dios, pero tener comunión unos con otros. Entonces, Pablo le está diciendo, para que tu koinonía de tu fe con Dios y con los demás sea práctica y sea eficaz, se tiene que ver no solamente con Dios, sino con tus relaciones con los demás. Koinonía, comunión unos con otros. Entonces, para que la koinonía de tu fe sea eficaz y práctica en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros, que Jesús ha hecho bien en tu vida. Versículo 7, pues tenemos gran gozo. Ahora, aquí la palabra gozo es emoción. Pablo está con otros amigos suyos en la cárcel. Epafras es uno de ellos, Timoteo es otro, y hay otros ahí. Vamos a llegar al final de la carta y vas a ver quiénes son. Pero Pablo dice, nosotros estamos muy emocionados aquí, en la cárcel. Ahora, ¿qué puede emocionar a un pastor? Ahora, por supuesto que a un pastor nos emociona que de pronto nos traes unas galletas y están buenísimas. Y, ay, pastor, le traje un café de Coatepec o de Jico, o me han regalado hasta una calabaza. Y yo digo, ¿qué hago con esto? ¿Cómo se cocina? Y por lo menos la flor, unas quesadillas, ¿no? Y aunque lo demás ya no. Pero ¿qué puede emocionar a un pastor? Y mira lo que puede emocionar a un pastor, fíjate. Dice, pues tenemos gran gozo, gran emoción. Oye, ¿y qué puede emocionar a Pablo en la cárcel? Él está en la cárcel. ¿Qué le emociona a Pablo en la cárcel? Pues tenemos gran emoción y consolación en tu amor, en cómo amas, Filemón. Y una de las cosas que más me emociona es poder tener un ministerio donde predico la palabra y dedico mi tiempo y mi esfuerzo y mis oraciones y ver que tú, que escuchas la palabra, empiezas a amar a Dios y amar a los demás. No hay nada más emoción. Me encantan las galletas, pero me quieres hacer emocionar realmente, ama a los demás. Que en tu vida, que tu fe sea una fe efectiva, que tu fe sea una fe de un amor práctico. Y Pablo eso es lo que le emociona en la cárcel. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Porque por ti, por tu vida, Filemón, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Esta palabra confortado es, tú has dado descanso a tus demás hermanos en la iglesia. Ahora, ¿cómo? Tú, Filemón, por tu vida ha sido un refrigerio para los demás en la iglesia de los colosenses. ¿Cómo? No lo dice, pero es lógico. Por generosidad. Ahora tú puedes decir, Talí, yo no tengo la casa más grande de los de la iglesia. Pero no importa, tú puedes ser generoso con lo que tienes y tú puedes amar a los demás y tú puedes ser, acuérdate que en ese tiempo la ciudad de los colosenses estaban viviendo una crisis económica. Había decidido el Imperio Romano que ya no pasara el camino más importante, sino que pasara por Hierápolis y la Odisea, y entonces ellos ya se quedan sin un comercio muy importante para la ciudad. ¿Y qué es lo que empieza a hacer Filemón? Empieza a ser una bendición y empieza a ser generoso para los demás. Y tú puedes ser igual para la iglesia, tu fe eficaz, tu fe práctica, tu fe generosa, y puedes estar buscando oportunidades. Señor, dime cómo puedo ayudar a mis demás hermanos, cómo puedo yo ser de descanso para alguien que está sufriendo, que está en medio de una crisis, que tiene una necesidad que ya sabe que no va a poder cubrir. Enséñame, Señor, una fe eficaz y una fe práctica. Y Pablo dice, eso me emociona, eso es increíble en alguien, cómo la vida de alguien puede amar y puede dar consuelo y descanso a otra familia. Versículo
Ahora acuérdate, dice a todos los santos. Tú amas y ayudas a todos los santos. Esto es muy importante para la carta. Ahora, no sé, si tú fueras Filemón y estás en medio de la iglesia y Pablo está hablando así de ti y se está leyendo esta carta, ¿cómo te sentirías? Y todos están, no inventes, ve cómo Pablo ama a Filemón. Sí, cierto, ve cómo Filemón ayuda a los demás, ve cómo Filemón es generoso, ve cómo Pablo lo que le emociona es el amor de Filemón y cómo nos ha ayudado. Sí, cierto, cómo nos ha ayudado. Y ahí está la esposita de Filemón y su hijo súper orgulloso de su papá. Ahora, vas a ver lo que viene, versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, entonces fíjate, le va a pedir algo. Y le dice, yo tengo mucha libertad en Cristo como apóstol para mandarte lo que conviene. O sea, Pablo se podía parar enfrente de Filemón y decirle, Filemón, lo que conviene y lo que tienes que hacer y lo bíblico es esto haz. Yo te podría mandar con la autoridad que tengo. Ahora, tú puedes ser una persona hoy que tengas autoridad. Por ejemplo, como papás, y si tú eres mamá, como mamá tienes autoridad. Y tú sabes que hay momentos que tú te puedes parar enfrente de tu hijo y decirle, hijo, yo soy tu papá, yo soy tu mamá y haz esto. ¿Por qué? Porque soy tu papá y tu mamá, ya. Porque soy tu autoridad. Pero Pablo en esta carta nos enseña que hay otra manera de hacer las cosas. Y pon mucha atención, mira. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, lo que es adecuado, lo que debe ser y lo que toca, lo que es correcto. Versículo 9, más bien, te ruego por amor. Esta palabra aquí, rogar, es parakaleo. Cuando la Biblia traduce la palabra Espíritu Santo al español es paracleto, y paracleto es aquel que está al lado de nosotros todo el tiempo. Parakaleo es alguien que se para al lado de ti. Entonces, Pablo tiene dos opciones: poner a Filemón adelante y decirle, te ordeno esto porque es lo correcto y es lo bíblico, hazlo. Soy apóstol, soy tu autoridad. Pero Pablo dice, hay otra manera, parakaleo. Está Filemón aquí y Pablo, en vez de ponerse delante como autoridad, se pone al lado de Filemón y le dice, lo abraza y dice, Filemón, te quiero rogar que hagas esto, que es lo correcto, que es lo que se tiene que hacer y que es lo bíblico. Y le está rogando y lo está animando y le está enseñando cómo se debe de hacer. Dos maneras que lo puedes hacer con tus hijos. Ahora, hay momentos que se necesita la primera manera, que es, soy tu papá y hazlo. Por ejemplo, mi hijo Alan, de 16 años, está empezando a manejar. ¿Te acuerdas cuando empezabas a manejar tú? No, o sea, como que ya te las sabías todos. Nadie te podía decir cómo, pero sabes que no sabías manejar bien, estabas empezando. Y entonces él está empezando a manejar y lo que hacemos es que ya él pide manejar, yo pido manejar. Y ya, lo dejamos manejar. Y ahí voy yo al lado, mi esposa se sienta atrás porque se aterra. Y yo digo, yo pues por lo menos adelante me hago el macho, ¿no? Y ahí está, ¿no? Vamos manejando y entonces una de las cosas que te pasa, acuérdate cuando empezaste a manejar, es que no sabes en una calle quién tiene la preferencia. O sea, ¿paso yo o no paso yo? Y ahí estás, como que no sabes bien qué onda. Y entonces vamos, ¿no? Y hay una intersección y él va y yo veo como que no se frena, no tiene la preferencia. Ahora, los jóvenes piensan que siempre tienen la preferencia. O sea, el mundo gira alrededor de mí, párense todos, ahí voy derecho. Pero no funciona así el mundo. Tienen que aprender. Y entonces ahí vamos en el coche, veo que no tiene la preferencia, viene un coche y le tengo que gritar, ¡alto! Hay momentos que como papá vas a tener que hacer así, ¡alto! ¿Por qué? Porque soy tu papá. Nos vas a matar. Pero hay momentos donde puedes cambiar la estrategia y puedes pararte al lado de él y, bueno, yo así soy, Alan, está muy grande. Y decirle, mi amor, quiero rogarte que tú en tu vida y con amor, te lo ruego, que hagas lo adecuado y que hagas lo correcto. Y a veces, ¿qué es lo más fácil para los papás? Hazlo porque te digo yo. Lo más fácil, lo más rápido, lo más efectivo, pero no es siempre lo que Dios quiere.
A veces como papás nos tenemos que tomar el tiempo de ponernos al lado de ellos, abrazarlos y decirle, mira, te animo a que hagas lo correcto y hacerlo con amor. Y ellos, al final los jóvenes lo que quieren es una explicación. ¿Por qué? ¿Por qué? Y a veces hay que decir por qué es lo bíblico, por qué es lo correcto, por qué es lo que conviene. Ahora mira desde dónde apela Pablo a Filemón. Versículo 9, más bien te ruego por amor. Ahora, un día allá en Cuernavaca nos invitaron a un día de campo, y así muy bonito en un bosque. Y salimos de la iglesia, fuimos todos, y iba una persona que estábamos orando, ya llevábamos varias semanas orando por él, que estaba tomando ciertas decisiones en su vida, y nosotros veíamos que las decisiones que estaba tomando no eran las adecuadas. Y entonces terminando de comer le dijimos un amigo y yo, oye, ven, vamos a caminar al bosque y platicamos. Y conforme íbamos caminando le íbamos animando y poniéndonos al lado de él, diciendo, oye, vemos que estas decisiones que estás tomando no son las adecuadas y te amamos y te rogamos. Toma la decisión adecuada, toma lo que es correcto, toma lo que conviene. A tal grado que terminé hincado en el bosque, llorando y diciéndole, te ruego que hagas lo correcto en tu vida. Y a veces eso es lo que Dios nos pide que hagamos. O sea, con amor animemos y exhortemos, y no solamente que usemos nuestra autoridad. Pablo tenía toda la autoridad para hacerlo y no lo hace. Y decide rogarle a Filemón. Dice, por amor. Versículo 9, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano. Ahora, Pablo aquí tiene más o menos aproximadamente 60 años. Entonces, si tienes 60 años ya puedes decir que eres anciano. Pero no, Pablo no lo está diciendo así. Pablo no está diciendo por la edad, sino Pablo, su argumento y su apelación a Filemón es, mira Filemón, yo te quiero rogar en amor que hagas lo correcto, porque yo, Pablo, yo ya he caminado por ahí. Yo ya viví eso. Yo ya he caminado con el Señor estas cosas. Yo ya viví. Pablo, Filemón, yo ya sufrí. O sea, yo ya me equivoqué. Yo ya tomé el camino que no convenía. Yo ya traigo heridas en mi vida. Toma la decisión correcta. Toma la decisión adecuada. Haz lo que conviene, haz lo bíblico. A mí ya me traicionaron. Yo ya sufrí esto. Entonces toma el camino correcto. Y de ahí viene Pablo. Porque yo ya anciano. Y ahora además prisionero. O sea, ve desde donde yo te estoy apelando. O sea, yo soy prisionero y soy prisionero de Jesús. Y de ahí yo te estoy pidiendo, no con mi personalidad, sino ve dónde estoy, siendo yo prisionero por Jesucristo. Versículo 7. Pues tenemos, 10. Te ruego. Ahora, hasta aquí, te imaginas que tú eres Filemón y Pablo te está echando flores. Ahora, bien importante, cuando vayas a animar y exhortar a alguien, empieza animándole y diciéndole, échale flores. O sea, mira, mijo, o sea, bien, has hecho esto bien, te animo, ya he visto esto en tu vida, has madurado, has crecido, pero te quiero animar específicamente en esto. Y o sea, tú tienes que tomar la Biblia o sea, el Evangelio y la Biblia tienen que modificar cómo te llevas y cómo son tus relaciones en tu vida. Tiene que ser una fe eficaz. Entonces, y Filemón hasta este momento Pablo le está diciendo, y Filemón, te lo ruego. No te voy a ordenar, te podría ordenar, pero te lo ruego y en amor y te lo suplico. Y yo como anciano y yo aquí en mis prisiones, y Filemón hasta este momento está diciendo, no, Pablo, o sea, dime lo que tú quieras. Hasta que escucha esto, mira, versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo.
Y Filemón está, ¿Onésimo? O sea, Onésimo era esclavo de Filemón y normalmente en la casa quien administraba a los esclavos era la mujer. Por eso la carta tiene que ver con su esposa. Posiblemente ya hasta tuvieron problemas familiares Filemón con su esposa. ¿Por qué? Porque Onésimo, una de las cosas que hizo fue defraudó a Filemón, y no solamente defraudó, sino huyó, se fue a Roma y se robó algo de Filemón. Lo robó. Entonces, piensa en esto, cuando Filemón escucha el nombre de Onésimo, ahora, su esposa. Y posiblemente Filemón está con la esposa y le dice, ay, ya ves mi amor, es que le diste mucha confianza y ve, o sea, lo tratamos tan bien, le dimos de comer, lo amamos, ve, estuvo aquí y en la iglesia le dábamos su lugar, lo tratamos con mucha dignidad y ve lo que nos hizo. Y no solamente Filemón y su esposa sabían y su hijo sabían, sino toda la iglesia sabía acerca de Onésimo. Él servía a la iglesia, o sea, imagínate, venía la reunión el domingo y él era el que todo el mundo sabía, él acomoda las sillas, él limpia, él recoge, él era el que servía ahí en esa casa. Y todo el mundo cuando Onésimo huye y roba, todo el mundo en la iglesia sabe, este cuate es un miserable, este cuate es un maldito, este cuate es un ratero, es un traicionero. Ahora, ¿por qué Onésimo se va a Roma? Porque en Roma, en medio de tanta gente, se podía perder. Tienes que saber esto. Un esclavo en ese tiempo que defraudaba a su amo y huía y robaba, se merecía la muerte. Y a veces crucifixión. Entonces imagínate cuando Pablo le dice, y te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Onésimo? A quien engendré en mis prisiones. Esta palabra engendré, por supuesto, Onésimo llega a Roma y de alguna manera tiene un encuentro con Pablo. Pablo le empieza a compartir el evangelio. Onésimo nace de nuevo, y esta palabra engendrar no solamente es que nació de nuevo espiritualmente hablando, sino que Pablo le empieza a discipular y le empieza a enseñar del Señor y de Jesús y de la fe y de la vida eterna y de cómo se ve la fe, una fe eficaz. Y le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, en quien engendré en mis prisiones. Ahora, ¿por qué Onésimo, o sea, ve donde vivía en un lugar donde era la iglesia y se compartía el evangelio cada semana? Y había pastores y maestros y podían escuchar un muy buen sermón y alabanza. O sea, Colosenses 3:16, en Colosenses la palabra de Cristo moraba en abundancia. Y se enseñaban y se exhortaban unos a otros y se cantaban cánticos y himnos espirituales. Pero por alguna razón Onésimo nunca agarró la onda ahí en Colosas, sino hasta que huyó, robó, llegó a Roma y de alguna manera tuvo un encuentro con Pablo. Pablo le comparte el evangelio y cree en Jesucristo y se convierte. Entonces te ruego por mi hijo Onésimo. Ahora, chécate, O sea, Tíquico lleva 5 cartas. Y no nada más 5 cartas, sino el paquete incluye a Onésimo. Y Tíquico llega a la entrada de la iglesia y llega con las 5 cartas y llega con Onésimo y se está leyendo la carta y Pablo dice, y te ruego por Onésimo, que ahora es mi hijo y que yo engendré en el Señor. Y ahí está parado. Y todo el mundo sabe qué es lo que hizo. Entonces fíjate. Versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil. O sea, Pablo sabe lo que hizo Onésimo. Pablo sabe que este cuate defraudó, traicionó y robó. Sí, fue un inútil.
pero ahora a ti y a mí nos es útil. Pablo hace un juego de palabras aquí, porque tú sabes lo que significa el nombre Onésimo. Significa útil. Qué buen nombre para un esclavo. Oye, quiero a alguien útil. Hay que hacer esto y lo hace, hay que hacer esto, lo hace, hay que hacer esto, lo hace. Y entonces Pablo lo que está diciendo es, versículo 10, te ruego por mi hijo útil, el cual en otro tiempo fue inútil. Y sí, fue un inútil. Te robó, y eso es verdad. ¿Alguna vez te han robado y te han traicionado y te han defraudado? Pablo está diciendo, sí, eso es real. Hay gente que es así. Y Onésimo hizo eso, es un inútil. Es cierto lo que hizo. Entonces te ruego por mi hijo útil, que en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y eso es lo que hace en el Evangelio en una persona. Eso es lo que hace Jesús. Yo, por ejemplo, era el más inútil de los más inútiles. O sea, lo peor de lo peor antes de llegar a Jesús. Yo era un inútil como esposo. O sea, pregúntale a mi esposa. Ella llegó un momento que me dijo, ya nos tenemos que divorciar. Eres un inútil. No me dijo así, pero lo estaba pensando. O sea, lo estaba pensando. Eres un inútil como esposo. Yo era un inútil como esposo. Yo era un inútil con mis hijos como papá. Inútil. Yo era un inútil para servir a la sociedad. No le agregaba nada. Un inútil. Con mis papás, con mi mamá, 2 años sin hablarme. Un inútil como hijo. Y Dios me tomó. Y eso es el efecto del Evangelio y de Jesús en tu vida es eso. Dios te toma siendo un inútil y te transforma. Es una fe eficaz, es una fe práctica, es un amor práctico. Y lo que hace es que te cambia. Y de ser un inútil ahora dice, vas a ser útil. Vas a ser útil a mí. Y ahora vas a ser útil a tu esposa. Ya no vas a querer todo servirte a ti, que te sirvan a ti, sino ahora tú vas a servir a los demás. Vas a ser útil con tus amigos, vas a ser útil en tu trabajo, vas a ser útil en la iglesia, vas a ser útil en tu comunidad. Útil. Y la iglesia está llena de onésimos y onésimas que eran unos inútiles. Y que Dios los toma y los transforma y ahora útil. Versículos, el cual vuelvo a enviarte. Entonces, ahí te van mis 5 epístolas más Onésimo. Y están así. Todos lo ven en la puerta de la entrada de la iglesia que era la casa de Filemón y está, no inventes, ¿qué hace este inútil aquí? El cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. ¿Cómo Filemón recibiría a Pablo en su casa? Pablo, bienvenido, te amamos, estamos felices de tenerte aquí. ¿Y cómo tiene que Filemón recibir a Onésimo? Onésimo, ingrato. No, ¿verdad? O sea, una canción de Paquita, ¿no? Del barrio. No, ¿cómo le tiene que recibir? Te estábamos esperando, qué bueno que estás aquí, te amamos, eres una bendición, bienvenido. No le está pidiendo una cosa fácil, ¿verdad, Filemón? Le está pidiendo que lo perdone. Un predicador que ya murió dice que la idea del perdón es muy hermosa y muy romántica hasta que te toca perdonar a ti. Recíbele como a mí mismo. Versículo 13. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Me es útil. O sea, antes Onésimo no hacía honor a su nombre y en Cristo ya está haciendo honor a su nombre, ya es útil.
Versículo 14, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. O sea, Pablo le comparte el evangelio a Onésimo, se tiene que sentar con él y decirle, mira Onésimo, no solamente recibir a Jesús, sino tiene que haber una vida transformada y el evangelio no solamente te transforma a ti, sino transforma tus relaciones. Tienes que saber esto, los conflictos no se arreglan solos. Onésimo, lo que rompiste lo tienes que arreglar. Lo que rompiste lo tienes que reparar, lo que rompiste lo tienes que restaurar. Hay cosas que se tienen que hablar. Eso es la fe eficaz. Onésimo, tienes que regresar con Filemón y con su esposa y con su hijo y con la iglesia y tienes que pedir perdón. Pero nada quiso hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Versículo 15, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. Mira lo que dice Pablo, quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que él fuera salvo, para que Onésimo fuera. Y Pablo no lo está asegurando, dice, quizás por eso Onésimo te defraudó, te robó, se vino a Roma. Quizás por esto pasaron las cosas y Dios permitió esto y sí te dañó y sí te hirió. Quizás para esto, ¿para qué? Para que Onésimo conociera el evangelio y el poder de Dios. Entonces hay veces que en tu círculo más cercano tú le estás compartiendo y estás hablando del Señor y le estás diciendo a tus hijos, a un tío, a tu esposa y posiblemente tenga que pasar algo que Dios los tenga que mover a otro lado porque ahí ya no están escuchando. Y en ese lado puedan conocer a Jesús como su Señor y su Salvador. Entonces, ¿qué tenemos que aprender a hacer? En todo lo que pasa y en las circunstancias, ver la mano de Dios. A veces tenemos que dejarlos ir. A veces tenemos que soltar y decir, posiblemente ahí Dios los salve. Entonces tienes que confiar en Dios. O sea, Pablo siempre en todo veía la mano de Dios. Lo que llamamos la providencia divina. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Ahora, esta palabra para siempre es para que le recibas a perpetuidad, pero tiene una connotación o un aroma de eternidad. O sea, si Filemón está en su casa y ahí está la iglesia y está Onésimo, si Onésimo y Filemón de pronto mueren, hay una separación eterna. Pero ahora como Onésimo tiene a Cristo, entonces hay una eternidad en los dos y los dos se van con Dios. O sea, qué hermoso. Esto es una historia de amor. Es el amor de Dios en una familia, en las relaciones. Versículo 16, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo. Ahora, fíjate, la Biblia, o sea, Pablo pudo haber escrito a los colosenses, y a partir de hoy hay un decreto celestial que ya no es legal la esclavitud. Pero no lo hace así. No lo hace así el Evangelio. El Evangelio habla la realidad de lo que estaban viviendo en esa época, y la realidad en esa época era la esclavitud. Pero entonces, ¿qué pasa? Que en vez de cambiar en un decreto la sociedad, el Evangelio lo que hace es cambiar el corazón de las personas en la sociedad de uno a uno. Y entonces así va cambiando la sociedad. O sea, piensa en esto, es como si nos ponemos de acuerdo y llamamos a nuestro diputado federal. Y le decimos, oye, queremos que propongas mañana en la Cámara de Diputados, lunes, un decreto para que el día de mañana a partir de las 12 del día ya nadie se odie. O sea, tú puedes poner ese decreto.
Pero lo único que puede cambiar el corazón de una sociedad es Jesús, y va uno a uno cambiando los corazones. ¿Y qué es lo que pasó después? Cambiando las relaciones entre eso. Ahora, Filemón, vas a recibir a Onésimo no como tu esclavo, sino ahora como más que un esclavo, como tu hermano. Y el Evangelio lo que vino a cambiar no solamente es tu corazón, sino cómo te relacionas con los demás. Por eso Colosenses dice, Cristo en mí, la esperanza de gloria, pero no nada más en mí, sino Cristo entre nosotros, la esperanza de gloria. Y el Evangelio viene a cambiar cómo nos relacionamos con los demás. Es una fe eficaz. Y entonces, versículo 16, no ya como esclavo, sino más que un esclavo, como un hermano amado. Mayormente para ti, pero cuanto más para ti, para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. 2 veces le tiene que decir Pablo a Filemón, Filemón, recíbelo. Y Filemón está. Ya, o sea, Dios sabe que te cuesta. Pero Dios sí espera eso de ti, ¿eh? Dios sí espera que perdones a alguien que te ha ofendido. Dios sí espera que restablezcas una relación que se ha quebrado. Dios sí espera eso de ti. Y le tiene que decir a Filemón otra vez, recíbelo. Recíbelo como a mí mismo. Versículo 18. Y si en algo te ha dañado, porque Filemón puede estar... O sea, sí, tú muy padre que me pidas que lo reciba, pero a ti no te robó. Y a veces como que racionalizamos eso, no, para ti es muy fácil animarme, pero no sabes a mí cómo me hizo daño. Todavía me afecta y todavía sigo recordando. Y no inventes, hasta tuve pleito familiar con mi esposa. Y Dios conoce esos argumentos en tu corazón. Pero mira cómo Pablo va a derribar este argumento. Versículo 18. Y si en algo te ha dañado, y sí le dañó y le defraudó y lo traicionó, o te debe. Onésimo no solamente le defraudó y huyó, sino cometió 2 hechos completamente ilegales. Huyó y lo defraudó y le robó. Traicionó su confianza. Y tomó algo que no era de él y se lo llevó a Roma. Y casi seguro que cuando tiene el encuentro con Pablo, ya no tiene eso que le robó. O sea, ya no se lo puede pagar. Ya. Se gastó tu lana. Y Pablo dice, y si en algo te ha dañado o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo te lo pago. Versículo 19, yo Pablo, lo escribo de mi mano. Entonces Pablo está dictando esta carta a Timoteo, y Pablo cuando llega a este momento de la carta, dice, espérame, déjame escribir esto. Y yo Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, te doy un pagaré. Lo que él te debe, yo te lo pago. Pero recíbelo y perdónalo. ¿Y no es lo que Jesús hace con nosotros? O sea, Jesús se para al lado de nosotros. Inútil. Jesús sabe lo que éramos. Inútil. No diste el ancho. Eres un pecador. Pero voltea a ver al Padre y le dice, Padre, y eso lo dijo en la cruz Jesús, Padre, perdónalo. Y voltea a ver al Padre y dice, Padre, recíbelo. Recibe este inútil. Sí, Padre, te ha dañado, sí, te ha deshonrado, sí, ha huido, sí, o sea, sí, ha desperdiciado su vida, sí.
Pero Padre, si algo te ha dañado, yo pago. Y firmó el pagaré con su sangre en la cruz y pagó. Entonces ya no eres esclavo del pecado, eres libre. Y tienes una nueva relación con Dios, ahora es tu Padre. Y Jesús es tu abogado, y es tu Señor, y es tu Salvador. Y la iglesia son tus hermanos. Y tu fe eficaz, entonces amas a Jesús, por eso quiso por ti. ¿Quién haría eso por ti? O sea, estabas en bancarrota, no tenías absolutamente nada, merecías la muerte. Y Jesús dice, yo, Padre, recíbelo y yo pago. Ya, y no hay condenación. Y entonces cuando llegues enfrente de Dios, cuando mueras, no van a sacar tu cuenta y decir, no, pues mira, vemos que no, ya está pagado. Y lo único que vas a escuchar es, bien, buen siervo y fiel, entra. Por lo que Jesús hizo por ti. Entonces, ¿cómo puedes perdonar a los otros? De la misma manera que Dios te perdonó. No merecías perdón, pero Él lo extendió. Onésimo no merecía perdón, pero Dios sí espera que Filemón perdone a Onésimo, como Dios le perdonó. Entonces, ¿qué vas a hacer? Dios sí espera que arregles el asunto. Dios sí espera que, o sea, los conflictos no se arreglan solos. Y esa es una fe eficaz. Entonces, versículo 19, yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes también. O sea, yo lo pago, si te debe algo yo lo pago, pero acuérdate, Filemón, yo te presenté el Evangelio, y eso cuánto vale. Versículo 20, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Ahora, ¿te acuerdas cómo Pablo está diciendo? Y he escuchado que tú, Filemón, amas a todos los santos. He ahí uno parado. Se llama Onésimo, ámalo. Y yo sé que tú, Filemón, tú confortas los corazones de los santos. He aquí Onésimo, confórtalo. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Ahora, Pablo hace un juego de palabras también y dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho. La palabra aquí provecho es oinemi, que es la raíz del nombre Onésimo. Entonces, chécate cómo se lee esto. Sí, hermano, tenga yo algún Onésimo de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor, recíbelo, perdónalo, restauren esa relación, ámalo. Versículo 21, te he escrito confiando en tu obediencia. ¿Quién está escuchando esta carta? Toda la iglesia. Y Pablo dice, yo confío que tú vas a obedecer. Y todos están volteando a ver a Filemón. Y todos están volteando a ver a Onésimo. ¿Qué vas a hacer? Sí, Dios sí espera que tú arregles el asunto, que tú le obedezcas. Si tú amas a Jesús, tú vas a obedecer a Jesús. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Esto es inaudito, o sea, yo te ruego y te pido que lo recibas y lo perdones, pero yo sé que tú no solamente lo vas a recibir y perdonar, sino vas a ir más allá, una milla más, es lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte. ¿Cómo se ve eso? No solamente le vas a perdonar, no solamente vas a arreglar el asunto con él, no solamente le vas a recibir, sino vas a ir más allá, lo vas a amar, lo vas a bendecir.
Le vas a dar un lugar en tu casa, un lugar en la iglesia, te vas a encargar de él, le vas a dar todo lo que necesita y lo vas a amar. Una fe eficaz. Harás aún más de lo que te digo. Versículo 22, prepárame también alojamiento. Pablo está en la cárcel, pero en esta carta dice, ¿podrías prepararme una recámara para cuando yo vaya? ¿Qué quiere ir a hacer Pablo? Quiere ir a conocerlos, quiere ir a ver sus rostros, quiere ver cómo es la iglesia, cómo se aman, cómo se relacionan unos con otros. Pero sobre todo, ¿sabes qué creo que quiere ir a ver Pablo? Cómo Filemón perdonó a Onésimo, cómo Onésimo arregló el problema y cómo los dos se aman y sirven al Señor. Prepárame una recámara, yo quiero ir a ver, quiero ir a conocer, quiero ir a ver cómo son. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo está en la cárcel y dice, yo sé que si ustedes siguen orando por mí, Dios me va a librar de la cárcel y voy a poder ir. Mira el poder de la oración que pone Pablo en manos de la iglesia. Pablo está diciendo esto: si ustedes, colosenses, no oran por mí, yo no voy a salir. Pero si ustedes oran, y la oración de la iglesia es la oración que mueve la mano de Dios y cosas suceden. Entonces, nunca te olvides de eso, el poder de la oración en tu vida. O sea, ora a Dios. Espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Versículo 23, te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. Versículo 25, mira la frase con la que termina esta carta: la gracia. Filemón, yo sé que te va a costar mucho trabajo perdonar a Onésimo, pero tienes mi gracia. Tienes la gracia de Dios. Si Dios te pide algo y espera eso de ti, es porque Él te va a dar toda la gracia para que lo puedas lograr. Su favor inmerecido y su bendición en tu vida. Entonces, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Y ahora dices, y dice amén. Y dices, ¿y luego? O sea, por supuesto, y la historia de la iglesia nos dice que Filemón perdonó a Onésimo. Onésimo fue más que un esclavo, fue un hermano. Sirvió entre ellos, la iglesia le recibió. O sea, tienes que saber esto, la iglesia está llena de onésimos y onésimas. Eso somos. O sea, somos una bola de inútiles en manos del Señor. Y Él nos transforma y nos regresa a la iglesia útiles. Eso es su poder, es lo que Él hace en nuestras vidas. Y entonces lo que sucede es que Onésimo, más adelante en la historia de la iglesia, dice que no solamente regresa, sino se vuelve el obispo de Éfeso. Tú puedes decir, Talí, yo qué esperanzas tengo, ve eso. Onésimo, no diste el ancho a tu nombre, no fuiste útil, fuiste un inútil y fallaste gacho. Pero pusiste tu vida y tu fe en manos de Jesús. Y Él te transformó y te hizo útil. Y te usó. Entonces, Onésimo, Onésima, pon tu vida en manos de Jesús. Y deja que Él te transforme y que te haga útil para Él. Que pueda ser usado en tu casa para con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo, en todos lados donde estés y en tu comunidad, en donde Dios te tenga, ahí. Pídele, yo quiero ser eso, Señor, ser útil para ti. Bueno, oramos. Y Señor, te doy gracias porque
Jesús no tenía por qué pararse a mi lado y hacerse hombre y venir a este mundo. Jesús no tenía por qué presentarme delante del Padre y decir: Padre, recíbelo. Si en algo te ha dañado, yo pago. Y Él no solamente decirlo, sino pagar en la cruz del Calvario, derramando su sangre por mí. Gracias, Señor, por tu perdón y por tu misericordia. Cuánto necesitábamos, Señor, porque sí, ante tus ojos, Señor, y ante tu ley, éramos inútiles. No podíamos, Señor, no pudimos, ni cerca quedamos. Y tú lo sabes, y tú sabes quiénes somos, Señor. Pero entonces tú nos tomas y nos transformas y nos regresas a este mundo, sin ser parte de este mundo, pero nos regresas transformados y útiles y llenos de esperanza. Tú eres el único que puedes cambiarnos. Pues ayúdanos a tener toda nuestra fe puesta en ti, Jesús, y danos de tu gracia esta tarde, porque no podríamos hacer lo que tú nos pides sin tu gracia y tu misericordia. Y te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.